Entonces, chicos, vamos a iniciar por acá. Les voy a compartir mi pantalla, que Dayana me estaba ayudando con una información aquí. Y es que para dentro de 8 días, ojo chicos, dentro de 8 días, o sea, el 29 de octubre, vamos a tener un pequeño cambio en el horario. No tiene que ver con las materias, sino con las horas que ustedes van a estar tomando. Generalmente ustedes toman horas de 45 minutos, ¿cierto? Biología 45, español 45, humanismos 45, pero la próxima semana, solo por el 29 de octubre, ojo, solo por el 29 de octubre, vamos a tener horas de 30 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente aquí, de forma presencial, los chicos de grado 11 tienen que sustentar una tesis para graduarse. Entonces, dentro de 8 días ellos van a estar en esa sustentación. Listo, chicos, entonces para que tengan eso en cuenta y dentro de 8 días ingresen con estas horas, con las horas que tienen acá. ¿A qué? A las mismas materias que siempre han tenido. Entonces, a la primera hora biología, segunda humanismo, tercera español, descansan, luego inglés, matemáticas y sociales. Dentro de 8 días quiere decir que ustedes no salen de estudiar a la 1, sino a las 12. ¿Sí? Van a salir una hora antes por lo que les estoy comentando, por la sustentación de tesis de los chicos de aquí de presencial. ¿Por qué les doy esta información? Porque básicamente, no sé si ustedes recuerdan, cuando hicimos lo de la exposición de la afrocolombianidad, se manejó un horario muy similar, pero hubo un inconveniente y fue que después de que terminamos las 3 primeras horas, en las siguientes 3 no ingresaron a unas o ingresaron en el ciclo que no era o no se pudieron conectar. Bueno, entonces por eso quiero aclararles desde hoy para dentro de 8 días no tengan inconveniente. De 8 a 8:30 van a estar en biología. De 9:30 a 9, de 8:30 a 9 en humanismo. De 9 a 9:30 van a estar en español. Toman su descanso de 9:30 a 10:15. De 10:15 a 10:45 van a estar en inglés. De 10:45 a 11:30 en matemáticas. De 11:30 a 12 terminan con sociales. ¿Listo, chicos? Con los mismos links de siempre. Entonces, por favor, para que tengan eso en cuenta, no se me vayan a ingresar a la clase que no es que terminan a las 10:30 y ahora sí voy a entrar a español, porque pues, perdón, a las 9:30 siempre entran a español, ¿no? Dentro de 8 días a las 9:30 estamos terminando español. ¿Listo? Ojo con ese horario, por favor. Si pueden, tómenle un pantallazo ahorita o cópienlo de una vez por ahí en alguna hoja. Mire a ver cómo toma sus apuntes, pero porfa, para que dentro de 8 días no van a estar bregando con eso. No es que cambiemos las materias, vuelvo y les repito, son las mismas materias, ingresan con el mismo link que siempre han tenido de cada materia, no se va a cambiar nada. Simplemente se cambian es las horas, ¿listo? Los minutos son solo de 30 minutos y no de 45. Listo, mis hijos, para que tengan eso en cuenta. Entonces ya saben, biología, humanismo, español hasta las 9:30, inglés, matemáticas y sociales hasta las 12, dentro de 8 días. ¿Ya tomaron todos el pantallazo? ¿O ya lo escribieron? Sí, señora. Listo. Entonces dejemos de compartir esto y ahora sí, vámonos con la lectura. Listo. Hemos estado haciendo ejercicios de diferentes tipos, ¿cierto? Entonces hemos tenido ejercicios de disociación de colores, hemos tenido ejercicios de pensamiento rápido, de observación. Hoy vamos a hacer uno nuevamente de análisis y comprensión de texto. Es muy fácil y simplemente lo que vamos a hacer es que les leo un texto y ustedes van a escribir qué entienden, qué análisis, qué mensaje les deja esa lectura. Lo podemos escribir, les doy 5 minutos para que lo escriban, porque yo sé que aquí varios que no hablan, creo que siempre hablo con los mismos, entonces los que no hablan lo pueden escribir en el chat y los que quieran decirlo de forma oral levantan la manito, pero le damos los 5 minutos como para que escriban nosotros, ¿listo? Entonces, la lectura o la comprensión de lectura hoy se llama el pesimista y el optimista. Dice, el comportamiento de sus 2 hijos tenía extrañados a los padres. Ante la misma situación, uno reaccionaba con gran pesimismo y el otro con marcado optimismo. Consultaron a un psicólogo y este sometió a los chicos a una prueba.
Encerró al pesimista en un cuarto con toda clase de juguetes y le dijo que hiciera con ellos cuanto quisiera. Al optimista lo llevó a un cuarto lleno de estiércol de caballo y allí también lo encerró. Cuando regresó algunas horas después, encontró al primero desolado frente a los juguetes y le preguntó qué pasaba. Recibió esta respuesta: el columpio me golpea las piernas, las fichas del rompecabezas me dañan las manos, este acertijo me dejó con jaqueca y aquel videojuego me toma mucho tiempo. Entonces fue a ver al segundo chico y lo encontró totalmente sucio, cubierto de porquería hasta la cabeza. Cuando le preguntó por qué estaba así, el niño le dijo sonriendo: presiento que debajo de toda esta boñiga hay un pony y lo estoy buscando. Listo, chicos, esa fue la lectura de hoy. Es una lectura muy básica, muy sencilla. Entonces les voy a dejar básicamente los 5 minutos. Son las 9:40, a las 9:45 retomamos. 5 minutos ¿para qué? Para que analicen y escriban. Ojo, todas las escrituras se inician con mayúsculas, se terminan con punto. Yo veré bien bonitos y cortitos escribiendo. Y los que no lo quieran escribir, pues lo hacemos de forma oral, levantan la mano y me lo dicen. ¿Listo? Pero entonces 5 minuticos, ya retomamos.
Ok, chicos, los veo un poquito confundidos. ¿Qué toca hacer? Eh, Básicamente, de la lectura que les acabé de hacer, era simplemente explicar qué mensaje le puede dejar a usted, qué puede entender sobre eso que les dije. Les resumo rápidamente para ver si realmente lo podemos hacer. Básicamente existen dos niños, ¿sí? Uno es muy optimista y el otro es muy pesimista. Los llevan a un psicólogo y el psicólogo los pone a hacer algo. Ese algo que es al optimista, perdón, al pesimista, lo mete en una sala llena de juegos, de todos los juguetes que usted quiera, puede hacer lo que usted se le dé la gana. Métase allá y haga lo que quiera. Y al otro, al optimista, lo mete allá en una sala también llena, pero mucho estiércol de caballo. Y también lo cierran ahí, haga lo que quiera. ¿Sí? Después de un rato van donde el optimista y lo encuentran allá, perdón, donde el pesimista, que estaba en los juguetes, y lo encuentran llorando, atacado, chillando. ¿Qué fue? No, pues que el columpio me pega en los pies, las fichas me hacen doler las manos, el videojuego no se acaba, el rompecabezas me tiene con dolor de cabeza, ¿sí? Y estaba llorando. Entonces se van a donde el optimista, que estaba ya metido entre el estiércol de caballo, y lo encuentran lleno de estiércol hasta la cabeza. Entonces le dice que estaba haciendo. Y él dice, pues que él presiente que hay un premio y es un pony y lo está buscando. ¿Listo? ¿Qué análisis o qué mensaje me puede dejar eso a mí? ¿Qué entiendo por esa lectura? ¿Qué me quiere dar a entender? ¿Ya lo entendiste mejor, Dayana, o todavía no? No, profeta, ya no lo entiendo. A ver, existen dos personas con diferentes puntos de vista, ¿cierto? Sí, señora. Uno optimista y uno pesimista. ¿Tú qué puedes entender de ahí si te digo que el optimista lo metieron dentro del popo de los caballos y estaba feliz? Y el pesimista estaba dentro de un salón de juegos y sin embargo así estaba chillando. ¿Qué se podría sacar de ahí? A ver, Raúl, Juan Sebastián, Christopher, Camilos. Ah, tan chistoso, Camilo, ¿no? ¿Cómo es que los ponis sí existen? Los que no existen son los unicornios, señor. A ver, chicos. Básicamente esta lectura, por eso es que es tan complicado, pero por eso estamos en ciclo 3, ¿cierto? Porque hay un proceso en el que vamos a ir entendiendo y vamos a analizar un poco más los textos más a fondo. El mensaje o lo que me quiere dejar esta lectura es que básicamente nosotros como seres humanos a veces somos muy inconformes, ¿no? Y podemos a veces tenerlo todo, pero si dentro de nuestra mentalidad está que no se puede, que es malo, que es feo, así lo vamos a ver. En cambio, podemos estar muy mal, pueden faltarnos muchas cosas, pero si tenemos el pensamiento positivo y estamos centrados en que sí se puede, también lo vamos a lograr. ¿Listo? Es básicamente eso, que nuestro pensamiento es el que mueve básicamente todo nuestro comportamiento. El niño es un niño que puede tener acceso a todos los juguetes y sin embargo estaba llorando. ¿Por qué? Ah, porque el columpio le pegaba en los pies, porque el rompecabezas le hacía doler las manos, le vio todo lo malo. ¿En qué momento se centró en que podía jugar, en que podía estar feliz? Y aquel niño que veía todo de manera optimista, estaba ya metido dentro del popo del caballo feliz. ¿Por qué? Porque estaba buscando básicamente algo bueno, porque él estaba esperando un regalo metido por allá dentro de todo eso. ¿Sí? Entonces es como vemos las cosas. Muchas veces nos dejamos llevar por las primeras impresiones también, ¿no? Entonces aquella persona que la vemos vestida de cierta manera y que no nos agrada, entonces, ay, es porque es mala gente, porque es un ladrón, porque está, porque estigmatizamos muchas cosas, ¿cierto? Es a veces verle la parte buena a todo. La esquizofrenia, la esquizofrenia es básicamente un estado mental en el que las personas creo que ven, distorsionan la realidad y son los que reaccionan de forma agresiva. Entonces a veces piensan como... La esquizofrenia es uno de los estados mentales más graves que existen porque tienen que ver también con la agresividad de las personas. No, todo el que hable solo no quiere decir que esté esquizofrénico.
Muchas personas hablan solas. Tienen conversaciones con ellos mismos y no son esquizofrénicas. La esquizofrenia va más allá. Ah, perfecto, ya quedaste diagnosticado. No, habla solo, pero no. Yo a veces también aquí en el computador hablo sola, pero porque se me va el internet. Listo, chicos, vamos ahora sí. Retomemos el tema en donde íbamos. ¿Listo? Entonces, ¿en qué parte o en qué punto vamos del módulo, Dayana? Dame 5, profe. 119, dice aquí Camilo. Entonces, espérenme. Por aquí guardo porque tengo los módulos 119. Ah, sí, sí, vamos a la 119. Y Camilo está pendiente también. Entonces, 119 dice, ay, me paso por acá, 119. Ah, estábamos viendo todo lo de los prefijos y los sufijos, ¿cierto? Camilo, quedaste en la 114, te adelanto rápidamente. Entonces decimos que 114, la respuesta es la D de dedo. 115, la D de dedo. 116, B de bebé. 117, D de dedo. 118, la D de dedo. Y en la 119, que es donde se termina el tema de todos los prefijos y sufijos de las raíces griegas, es la C. 119, la C. Se supone que hoy empezamos con el neoclasicismo hispanoamericano. ¿Listo? Ustedes pasan al siguiente grado dentro de 3 semanas. O sea, nos queda la última semana de octubre, que es la siguiente, que solo tienen una clase, y creo que 2 más de noviembre. Y ahí ya se acaba. Ya terminan, ahí ya se les da sus, ya ustedes envían pues lo que tienen que enviar son las tablas de respuestas. ¿Listo? Entonces ya con las tablas de respuestas hasta donde hayan llegado con cada materia, ya se pasa el reporte, nosotros pasamos el reporte. En español llegamos hasta la pregunta 195, acabamos las 200. En matemáticas llegaron solamente hasta las 100, llegaron hasta las 120. En humanismo, bueno, en humanismo trabajan otra cosa. En biología llegaron a la pregunta tal, terminaron el módulo. Nosotros pasamos el reporte y dependiendo a eso ustedes les califican. Para el siguiente semestre no sé, nos habían dicho que iban a cambiar el módulo, no sé si será el mismo. Toca esperar, ya ustedes están pendientes ahí por los grupos de WhatsApp para que les den la información de si siguen con este mismo módulo, si lo cambian, no sé. No es el mismo, ¿no? Es la misma modalidad. Obviamente ya para ciclo 4 y 5 ya es otro módulo, pero sí con la misma modalidad. Nos dijeron, no sé, que nos lo iban a cambiar o que para que fuera de otra manera y no así de selección múltiple, pero pues espera. No sé, no sé si el otro año continúo, toca esperar a ver. Espero y aspiro que sí. Ya llevo 4 años aquí, esperar, Dios quiera que sí. Entonces, espero que sí. ¿Listo, chicos? Empecemos con el tema. El tema que vamos a empezar a ver hoy es el neoclasicismo hispanoamericano. Les cuento rápidamente Les cuento rápidamente qué cosa es eso. Es básicamente un movimiento cultural, artístico, literario, que estuvo más o menos entre los siglos XVIII y XIX. ¿Listo? Más o menos, eso fue antes de la época romántica, que es otro tema que vamos a ver un poquito más allá. Pero bueno, en esta básicamente, en el neoclasicismo hispanoamericano se trataba de buscar el equilibrio y la armonía, se estaba hablando mucho de la libertad de los pueblos, se empezó a hablar ya de la poesía, de la mitología, retomamos la religión, la política, la moral, se hablaba mucho de poesía como política, ¿sí? Pues digamos que vamos a ir mirando y les voy explicando el tema porque pues hablarles así yo sé que a veces es perder como el hilo conductor porque uno les da como la información, pero es mejor cuando a uno le preguntan como que se le queda más, ¿cierto? Entonces, dice, el neoclasicismo o estilo neoclásico fue un movimiento científico y ortodoxo, político y reformista, mercantilista y utilitarista, de cultural, artístico y literario. La respuesta es la...
La C, la D, profe. La D de dedo. Cultural, artístico y literario. Fue una renovación y un cambio en la escritura. ¿Listo? Entonces la D. 120 D. 121. Yo les dije ahorita sobre qué siglo fue, ¿cierto? Dice, ¿en qué siglo se desarrolla el movimiento neoclásico? ¿En el siglo XX? ¿En el siglo XVI? ¿En el siglo V después de Cristo? ¿O en el siglo XVIII? La D. La D, sobre el siglo XVIII y XIX. ¿Listo? Dice, se diferencia del barroco, o sea, el neoclásico se diferencia del barroco porque, espérenme que no tengo las opciones acá, ya. A diferencia de este, buscaba nuevamente equilibrio y armonía en los elementos. La D, de hecho, no se diferencia en absoluto. La C, no se diferencia sino en el nombre. La D se diferencia en el movimiento, se diferencia en que el movimiento neoclásico buscó lo ruidoso y lo extremo. Si ustedes miran, a veces sin conocer sobre el barroco y sin conocer sobre el neoclásico, uno miraría simplemente las respuestas, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿cuál me suena más coherente? Ojo, chicos, porque esto es importante. Importante que aprendamos a sacar el sesgo de las preguntas, porque ustedes cuando vayan a presentar su ICFES, pues obviamente van a ver temas que ustedes no tienen ni idea. Que uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Esto como que, ajá, este tema ni siquiera lo vimos ni por las curvas. Ah, sí, no lo vieron. Pero entonces saquemos el sesgo de qué podría ser. Miremos las respuestas y cuál podría ser la respuesta de esto a pesar de que no conozcamos del tema. ¿Cuál sería la respuesta de la 122? La A. La A. A diferencia de este, buscaba nuevamente el equilibrio y la armonía entre los elementos. El barroco fue más como científico, ¿no? La 123. El poema de Vicente López y Planes, un representante neoclásico, se titulaba. Ah, bueno. ¿Será que les doy 2 minutos y buscan quién es ese señor Vicente López y Planes? ¿O lo tienen? De la 122, la respuesta es la A. ¿Cuál será un escrito de ese señor? De Vicente López y Planes. ¿Alguien lo tiene? Ah, no. El poema del Mío Cid no es. El poema del Mío Cid es más antigua, mucho más antigua. Bueno, para que no ponernos a buscar. Uno de los escritos principales de Vicente López fue la Marcha Patriótica, perdón. ¿Se acuerdan que yo les estaba diciendo ahorita que durante esta época se empezó a escribir muchos poemas que tenían que ver con eso, con la política, con el patriotismo? Esto fue uno de los principales escritos que hubieron para esta época, ¿no? El de la Marcha Patriótica. Ustedes presentan el ICFES dependiendo cuándo se gradúen. Cuando estén en ciclo 6 les dan las fechas y les dan todos los documentos, todo lo que tienen que presentar. ¿Listo? 123, la D de dedo. ¿Listo? La 124. La verosimilitud. Verosimilitud es cuando a ustedes les están hablando de que algo puede ser creíble, comprobable, medible, sustentable. Entonces dice, la 124 dice, se encuentra entre las características del neoclasicismo. Ya les acabé de dar la respuesta. ¿Cuál sería ahí? La anacronía, la similitud con el barroco, la verosimilitud o la de su corta duración que se limitó a dar a un par de años. Ya les dije cuál era la palabra que se usa. ¿Cuál? La A, profe. La A, la anacronía, no. En la 125 está la respuesta.
es la C, la verosimilitud. ¿Listo? La verosimilitud era lo que yo les estaba diciendo. Es como, es que todo puede ser posible, es que todo puede ser verdadero, todo puede ser como tal cual, ¿sí? Por ende, la respuesta de la 124 es la C. Muy bien, Raúl, la C. Les estaba diciendo, la respuesta de la 124 la tiene la 125. Dice, la verosimilitud es, ¿qué podría ser? La similitud entre lo feo y lo bello. La B, la negación de todo lo que es sensible. La facultad de que todos los sucesos debían ser posibles o todas las anteriores. Muy La bien. C, profe. Muy bien, Camilo. Muy bien, Dayana. La C. La facultad de que todos los sucesos pueden ser posibles, de que todo puede ser. La 126. Las características del neoclásico de usar la naturaleza humana solo en su aspecto positivo se debía a qué. A ver, les explico esto. Básicamente, durante el neoclásico se estuvo hablando mucho de la formación moral, ¿sí? De que teníamos que retomar aquellas costumbres morales que existían anteriormente. ¿Listo? Entonces, por eso es que se trataron de ir por la moralidad y por aprender desde la parte natural. ¿Listo? La parte de todo lo que tenía que ver con la naturaleza humana y pues también sobre, bueno, todo lo que tenía que ver con ello, con la moral y con las costumbres de ese tiempo. ¿Listo? Entonces, la característica sería la C. Esta literatura cumplía un rol moral y de formación. ¿Listo? Por eso es que se decía que hablábamos mucho sobre como todo lo que tenía que ver con el comportamiento humano para ese momento. ¿Listo? La 127. La característica del neoclásico por usar la norma y el orden se presentaba en el uso caótico de su expresión, el uso asimétrico de su expresión, el uso amorfo de su expresión. De la 126, la C. De la 127 es la B. ¿Sí? Una característica que representaba bastante el neoclasicismo era lo asimétrico, ¿sí? Por eso ustedes, no sé si han visto algunas de las obras que se crearon en ese tiempo, tienen que ver muchísimo con, ay, se me olvida el nombre ahorita. Bueno, se me olvidó el nombre en ese momento, pero esas pinturas que ustedes veían que como que tenían figuras, como a veces como de figuras geométricas, pero como que todas son en desorden. Para ese tiempo se utilizó eso. Por eso dice que es un uso amorfo, o sea, que no tenía forma. ¿Listo? De la 127 también la C. Perdón, asimétrico, ya estoy metiéndome por el amorfo. Asimétrico, o sea, no tenían como forma. ¿Listo? La B, perdón, la B. La de la 127 es la B, el uso asimétrico de la expresión. O sea, que no tenía forma, que como que todas las formas no eran iguales. La 128. Para hablar de poesía neoclásica en España se puede decir que poesía neoclásica es una expresión única y original, es una expresión falsa, pues no existió en España, es una expresión que emitió varios autores europeos como Rousseau o ninguna de las anteriores. Chicos, estos yo se los estoy contestando porque básicamente para solucionar estas se necesitaría tener como una investigación previa y no se la solicité, ¿cierto? Entonces más bien les explico yo. Decimos que para uno de los principales representantes de la literatura neoclásica en España fue el señor Jean-Jacques Rousseau. ¿Listo? Este fue uno de los principales escritores poetas de ese tiempo. ¿Listo? Entonces la respuesta de este es la C. La C, el señor Jean-Jacques Rousseau. La C, de 128, la C, todas la C. La 129. Alguna de las características del movimiento neoclásico en España es que, movimiento neoclásico, dice, posee influencia árabe y parte asiática, posee influencia de los conocidos como pueblos bárbaros por los romanos, posee influencia de los maestros de la antigüedad latina y griega o ninguna de las anteriores. Uno de los principales, espérame porque no me pasa.
Uno de los principales características de este movimiento era que tenía mucho que ver como con la antigüedad, ¿no? Por eso fue que se empezaron a escribir mitos, por eso fue que se empezaron a redactar, más bien no a escribir, sino a redactar los mitos que ya se conocían de la antigua Roma. Entonces, en esta época fue donde se trató como de retomarlos, y no solo de retomarlos, sino de verlos un poco de forma más sensible, ¿no? Entonces, la respuesta ahí sería la C. Hoy poseía influencia de los maestros de la antigüedad latina y griega. ¿Listo? Entonces, respuesta de la 129, la C. De la 130. Entre los autores que lo neoclásico imitó se encuentran autores precolombinos, autores modernos, autores de la era industrial o ninguno de los anteriores. Bueno, chicos, esta pregunta es como la que les decía ahorita, es más de sesgar la respuesta como tal. Si me están hablando de una época neoclásica, que estamos hablando del siglo XIX, obviamente no me podían hablar de autores ni industriales ni modernos. ¿Por qué? Porque son más de este tiempo, ¿cierto? Y si me hablan de precolombinos, ya estamos hablando de algo muy viejo. Por ende, hay ninguna acomodaba con la descripción del neoclásico. ¿Listo? La respuesta de la 130, la D de dedo. La 131, y volvemos nuevamente al señor Rousseau. Rousseau, Voltaire y Montesquieu son autores de los que se inspiran el neoclasicismo español. A, no es cierto, pues estos autores no precedían a dicha época. No es cierto, porque el movimiento neoclásico en España no permitía autores de otras naciones. Y C, es cierto, pues imitaba los estilos de los autores clásicos o de ninguna de las anteriores. Si ya hablamos del señor Rousseau en un anterior, quiere decir que obviamente sí hacía parte de esta cultura, ¿cierto? Por ende, la respuesta sería la C, es la única que dice que es cierto. Es cierto, pues imitan los estilos de los autores clásicos. La C. 131, la C. 132. Entre los temas que trataba el movimiento neoclásico español estaba los temas, ojo, temas, la belleza del caos, el arte de romper los esquemas y moldes, historias sobre fenómenos sobrenaturales, la de amor, el progreso y las ciencias. A ver, ayúdenme con eso. La 132. ¿De qué podría estar hablando el neoclásico según lo que hemos estado hablando de ese movimiento? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Cuál contestarían ustedes? La D, profe. Exacto, la D. El amor, el progreso y las ciencias. Muy bien, Dayana. Se me va a acabar el tiempo, pero es que quiero terminar este tema porque no me gusta casi las sociales, pero bueno. Seguimos por acá. La 133. Se dice que, entre otras cosas, la poesía patriótica era importante en lo neoclásico español, en donde se podría observar cosas como cuentos de caballeros que vencían dragones y salvaban princesas, no, porque eso es anterior. Poesía sobre viajeros y aventureros que recogían el saber popular, no tanto. Odas e himnos heroicos sobre hechos de guerras e independencia o todas las anteriores. Si les hablaba yo en la pregunta que ustedes veían que en la 129 que decía que sus raíces venían de los griegos y de los latinos, de los griegos y de los romanos básicamente, entonces, ¿de qué creen que podrían hablar ellos? Si ustedes veían que los romanos hablaban mucho como de guerras, de proezas, ¿de qué podrían hablar ahí? ¿La A, la B, la C o la D? La D, profe. No ¿Todas? estoy segura. ¿De todas? Sí, profe. La verdad No, no estoy segura. la C. Hablaban de odas, las odas son como esos escritos súper largos y que no eran interminables, ¿no? Entonces, e himnos heroicos sobre los hechos de guerra e independencia. La C, muy bien, Raúl, la C. La 133. La 134, oh, se me acabó el tiempo. 134, al decir que existía una preeminencia del paisaje americano como motivo descriptivo, se puede pensar que era falso porque en ese entonces no habían descubierto América. Era falso porque no se tenía idea de los pasajes del Nuevo Mundo.
Era verdadero, pues en sus relatos daban importancia a la fauna y a la flora de América. Era falso porque ellos pensaban que América era una parte de las Indias. No, ahí la única era que era verdadero. Ellos daban preeminencia a lo americano. Por eso se llama, en esta época se llama el neoclasicismo hispanoamericano. ¿Listo? O sea, es la única que es verdadera, la C. ¿Listo? Oh, se me acabó el tiempo, la C. Entonces, de tarea ustedes van a tratar de investigar las 135, 136. ¿Listo? 2 preguntitas y la próxima clase las corregimos y empezamos con el romanticismo. ¿Listo? Que es otra época que también tiene que ver con sociales, pero pues que resalta un poquito más la literatura como